Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 12. Seres recién desencarnados, plano astral. Como ya sabemos, en nuestro mundo, al igual que en otros mundos físicos, existe el plano astral, constituido por varios planos físicos invisibles, además de un plano espiritual que corresponde a los aspectos espirituales que han venido a experimentar a la Tierra. Todo lo que ocurre en el mundo se refleja en el plano astral, y esos reflejos permanecen. Para los seres que han desencarnado y están en plano astral, esos reflejos son sustancia aparente, como aparentes son también sus propios cuerpos de forma. Todas las formas y sus propias formas son aparentes, no son realidad. Todo, sus cuerpos, las formas y demás, solo es apariencia. Pueden tener sensaciones, pero todas las sensaciones que sienten son aparentes, provenientes de sus cuerpos físicos que aún conservan, que son cuerpos aparentes que no tienen dimensiones ni ocupan lugar en el espacio, y sus sensaciones son la reminiscencia del estado físico visible anterior. Pregunta: ¿cuál es la actividad que desarrolla la partícula espiritual después de desencarnar? Explicación: la vida de la partícula espiritual entre una experiencia de vida humana y otra experiencia de vida humana depende mucho del estado vibratorio de la última vida humana en la que pudo primar el aspecto espiritual, o pudieron primar los aspectos mental, emocional o sensorial, cuyos correspondientes cuerpos físicos invisibles transitorios se mantienen aferrados. Cuando un ser desencarna, su partícula espiritual necesita un periodo que en tiempo humano puede variar muchísimo en su duración para desprenderse de sus cuerpos físicos invisibles transitorios, especialmente del cuerpo físico invisible que más ha primado en su vida, que le ha restado más energía. Esto no puede hacerlo con facilidad, pues debe desprenderse por propia voluntad, por conciencia del estado en que se encuentra y de su necesidad espiritual, de modo que hasta el momento de poder desprenderse de sus cuerpos físicos invisibles debe continuar suministrándoles energía hasta que la partícula comprende perfectamente el estado en que se encuentra. Si la voluntad superior está debilitada, demora más en superar la presión de los cuerpos físicos invisibles y en desprenderse de ellos. Si se encuentra fuerte, demora menos. Todo ese proceso puede ser muy prolongado. Por eso son sumamente beneficiosas las proyecciones que se efectúan a los seres desencarnados, porque les ayudan a fortalecerse, a desprenderse de todas las vibraciones que por el estado en negativo de su vida humana se les han adherido. Las proyecciones de amor y purificación, luz y fuerzas les ayudan a desprenderse de esas vibraciones adheridas que les presionan, y así su voluntad puede actuar y pueden ir desprendiéndose de sus cuerpos físicos invisibles transitorios. Es necesario proyectarles luz y fuerza a los seres desencarnados que han pasado al plano astral con todos sus cuerpos físicos invisibles, para que comprendan su situación, su estado,
y disminuya el reclamo de energía que hacen a su partícula espiritual. De esa forma, la partícula espiritual podrá actuar con más vibración, con más fuerza, y podrá ir desprendiéndose de los cuerpos físicos invisibles transitorios. Casi ninguno de esos seres se da cuenta de que está desencarnado y continúa experimentando sensaciones mientras conserva los cuerpos físicos invisibles transitorios. Todo ello depende también del punto evolutivo logrado por el espíritu. Si se trata de partículas de espíritus nuevos, su vida fue sin duda muy material y en consecuencia demoran mucho en desprenderse de los cuerpos físicos invisibles transitorios. Si son partículas de espíritus evolucionados, cuyos cuerpos físicos invisibles se han cargado de vibraciones negativas, como es mucha la energía que estos han recibido de la partícula espiritual, tienen más fuerza y demoran muchísimo en disgregarse. Pregunta: ¿cuáles son los seres del plano astral que denominamos encadenados? Explicación: son seres que en su vida humana consciente y voluntariamente sometieron su voluntad a otra voluntad. Pregunta: ¿es cierto que en el plano astral los seres tienen sensación de tener casas, jardines y otras cosas? Explicación: como todo tiene reflejo en el plano astral, los seres pueden tener allí la sensación de poseer cosas que son algo ficticio, como también ellos, puede decirse, son ficticios como seres físicos. Pregunta: cuando un ser ha recibido luz, ¿cuál es el próximo paso? Explicación: recobrar luz significa percatarse y tomar conciencia de su verdadero estado. Entonces deben, en primer término, formarse un concepto propio de las cosas y examinar su última vida humana por propio discernimiento, pues son seres conscientes. Cuando todavía no se han percatado de su estado, se sienten como si estuvieran en el mundo. Por eso se acercan tanto a lo material y frecuentemente se acercan a los humanos. Cuando ya han comprendido su estado, se sienten en el plano en que realmente se encuentran, lo que significa que los aspectos materiales han perdido fuerza en ellos. Toman conciencia de su estado de desencarnación, de que están en planos inmateriales y del por qué y para qué están allí, y paulatinamente van formándose el concepto de cuál es su necesidad espiritual. En un principio deben trabajar. Comienzan a estudiar el ambiente en el cual pueden actuar. Por ejemplo, un ser que ha sido misionero trabajará colaborando en la obra misionera, siempre contando con la protección superior, pues no se trabaja aislados, sino siempre mediante sugerencias espirituales. Todo está, como en el universo entero, dentro de un orden perfecto. Pregunta: ¿la felicidad que algunas personas sienten al desencarnar es consciente o inconsciente? Explicación: es consciente. Se puede sentir esa felicidad cuando se tiene un cierto punto de evolución espiritual. Cuando llega el momento en que está por desencarnar, el aspecto humano, por lo general doloroso, le resulta pesado al espíritu, y cuando por fin rompe el lazo o éste adquiere una elasticidad suficiente para que el ser pueda sentirse en estado de conciencia astral, se siente liberado. Pregunta: mientras el ser está en el plano astral, ¿puede ir adelantando las superaciones de acuerdo con lo que deberá hacer en la Tierra en su próxima encarnación? Explicación: no puede superar en el plano astral, pero puede preparar su próxima encarnación de acuerdo con su necesidad espiritual. También puede ayudar a otros seres encarnados en la Tierra que tienen sus mismas necesidades de superación en su esfuerzo por lograrlas.
En esa forma, su esfuerzo de bien para ayudar a realizar las superaciones a seres que tienen sus mismas necesidades se va fortaleciendo espiritualmente en esos aspectos. Precisamente, la ley le proporciona las oportunidades para que haga el esfuerzo de ayudar a otros que están encarnados a superar lo que él necesita superar. Así, cuando realice una nueva encarnación con esa necesidad kármica de superación, ya se ha fortalecido espiritualmente y además tiene méritos adquiridos para, a su vez, recibir ayuda fraterna en ese aspecto. Pregunta: ¿de modo que en el plano astral no se realizan superaciones? Explicación: no, porque en el plano astral los seres no encuentran obstáculos que deban superar. Pregunta: ¿por qué algunos seres sufren dolor en el plano astral? Explicación: el dolor lo sufren al ir tomando conciencia espiritual y percatarse de lo que han hecho en su vida humana y de las oportunidades que han perdido. Entonces experimentan dolor porque se sienten demorados en su necesidad de progreso evolutivo. Pregunta: los seres que debían realizar una tarea en la Tierra y no la han realizado íntegramente, ¿pueden continuarla en el plano astral? Explicación: si debían realizar una tarea y no la han cumplido por haberse desviado de ella, no pueden continuarla en el plano astral. Pero si es una tarea que debe ser realizada parte en la Tierra y parte en el plano astral, entonces sí la continúan en el plano astral. Hay tareas que se comienzan en la Tierra y se continúan en el plano astral, porque muchas veces la vida humana no alcanza en lo que al tiempo se refiere. Además, es necesario estar en otro estado que le otorga otra capacidad. Todo depende del punto evolutivo logrado por el ser. Pregunta: entonces, ¿en el plano astral se trabaja? Explicación: sí, se trabaja, aunque para obtener las superaciones que necesita lograr, el ser debe estar en el cuerpo físico visible. En el plano astral tiene otras posibilidades de tarea. Pregunta: ¿los seres desencarnados que desde el plano astral nos ayudan, progresan con ello? Explicación: no progresan, pero van haciendo méritos o remediando males que hicieron. Los seres que son más evolucionados y ayudan a los encarnados están en otra posición, pero ahora nos estamos refiriendo a los seres del plano astral, no a los seres espirituales. Pregunta: ¿todo lo que se ha escrito sobre la vida en el plano astral, que se vive como aquí, es cierto? Explicación: lo que se ha escrito sobre eso ha sido dictado por seres del plano astral, y según las sensaciones que ellos experimentan, es lo que dictan. No es verdad, sino solamente una apariencia. Pregunta: ¿cómo debemos imaginar que viven los seres del plano astral? Explicación: no hay que imaginar que tienen forma. Son cúmulos de vibraciones que pueden o no adquirir forma, lógicamente solo aparente. Cuando se manifiestan a los humanos, pueden hacerlo con la forma que desean, pero no tienen forma. Si desean manifestarse en forma, pueden adoptar su forma última u otra forma anterior, la que deseen. Jesús y María, por ejemplo, aunque la comparación no es muy adecuada, se han presentado en diferentes lugares del mundo y con forma, pues su mente poderosa puede crear las formas que deseen con sustancias del plano astral. Los seres que están en el plano astral pueden, de acuerdo con su capacidad vibratoria, tomar la forma que desean con sustancia vibratoria, lógicamente, de los planos físicos invisibles de dicho plano. Pregunta: ¿qué es lo que les da energías a esos seres
que se hallan en el plano astral. Explicación. La vibración luz es la que les da energía a esos seres. Cuando carecen de esa vibración, se sienten agobiados, no tienen fuerza, están pesados. A medida que van recibiendo luz, van recibiendo fuerza, entonces se sienten como si estuvieran más ágiles, más capaces. Pregunta: ¿en el plano astral los seres tienen sensación de belleza, de flores, de perfumes? Explicación. Sí, la naturaleza está toda reflejada en el plano astral en forma vibratoria. Ellos no tienen, como los humanos, ojos que ven ni olfato que huele, pero sienten todo por sensación. Pregunta: ¿los llamados obsesores que impulsan a lo negativo adquieren deudas kármicas? Explicación. Si obran mal voluntariamente, sí, aunque hasta un cierto punto, porque como están obnubilados, pues se hallan en posición negativa, están fuertemente dominados por otras mentes en negativo. No tienen capacidad de discernimiento real. Pregunta: ¿qué es lo más importante? ¿Proyectar a los seres encadenados o a los seres desencarnados del astral? Explicación. Ambas proyecciones son muy importantes, pues las necesidades de unos y otros son muy grandes. Solo se diferencian en que unos necesitan vibraciones que actúan más sobre la voluntad, que fue la que se sometió y está enteramente débil, y otros, como son seres que poseen voluntad, necesitan proyecciones que actúan más sobre la mente para que a ella llegue la luz. Pregunta: ¿podría ampliar el concepto que acaba de darnos sobre la vida que desarrollan los seres cuando han desencarnado? Explicación. La vida que pueden desarrollar, en este caso, desarrollar entre comillas, porque no desarrollan nada, aunque nos vemos en la necesidad de emplear este vocablo para darle un sentido accesible, es una vida de sensaciones. Son seres que viven en sensación porque tienen cuerpo sensorial en emoción, porque tienen cuerpo emocional en actividad mental, porque tienen cuerpo mental, pero no pueden vivir en acción física. Puedo explicarles esto más o menos claramente porque me fue dado ver a esos seres. Eran miles y miles, pero no ocupaban lugar. Sin embargo, los podía ver individualmente. Y hay algo que me llamó mucho la atención la primera vez. Se mostraban como si estuvieran en diferentes planos, como si estuvieran uno más arriba y otro más abajo, y todos actuaban. Los veía desplazándose en el plano que a cada uno correspondía. Unos eran más luminosos que otros, pero esa luminosidad estaba en la sustancia que conformaba ese plano. Unos planos eran de sustancia más o menos luminosa y otros de sustancia más o menos oscura. Otra cosa que llamó mi atención fue que en los planos luminosos se veía luz, pero sin sombra alguna. Las formas no proyectaban sombra. Además, esa luz no procedía de ninguna parte. Era la luz en el plano, y los seres tenían la coloración del plano. Unos eran más blancos, otros algo grisáceos, y otros más oscuros, obscuros en sí mismos, tal como la sustancia del plano. Se les veía con forma humana y como si estuvieran envueltos en una túnica. Los que estaban más abajo aparecían agobiados, más agobiados cuanto más abajo se hallaban. Algunos realizando el esfuerzo por ascender, otros no. En la parte más luminosa primaba una sensación de alegría, de expansión. En la parte oscura, sensación de agobio. Esos seres necesitan tomar conciencia del propio estado y esforzarse por alcanzar luz. Esto que me fue mostrado y les relato, estimo que es algo simbólico que nos permite formarnos un concepto general de la posición que en el plano astral corresponde a los seres que desencarnan según sus propios merecimientos. Pregunta: ¿pero algunos de ellos trabajan en obras de amor?
Explicación: sí. Eso es lo que les da fuerzas para cuando en su próxima reencarnación deban lograr las superaciones que necesitan obtener. Ayudan con amor a los que están en la tierra y que deben obtener las superaciones que a ellos les faltan. Como piden con amor, reciben para transmitir vibraciones que significarán una mayor facilidad para el momento en que ellos deberán lograr sus propias superaciones en la tierra. En realidad son instrumentos y son utilizados porque ellos así lo desean. Los seres superiores los utilizan como transmisores de vibraciones. Pregunta: ¿cómo viven esos seres en los distintos niveles? Explicación: tienen todo lo que crean mentalmente, nada más. Sienten, por ejemplo, la sensación de estar en casas, pero las casas no existen. Experimentan esa sensación porque todavía las necesitan. Después, cuando han tomado conciencia de su estado, cuando comprenden su posición, ya no necesitan casas ni piensan en casas. En la realidad no tienen nada. En el plano astral todo es sensación. Recordemos que esos seres están en cuerpo sensorial, en cuerpo emocional y en cuerpo mental. Mientras no toman conciencia de su estado, llevan una vida de ilusión. Pregunta: ¿el ser desencarnado y desprendido de sus cuerpos físicos invisibles transitorios continúa estando en el plano astral? Explicación: sí, porque deberá reencarnar a fin de continuar realizando sus experiencias hasta cumplirlas totalmente. Pero una vez que el ser se ha desprendido de sus cuerpos físicos invisibles transitorios, trabaja, porque la ley lo incluye en tareas hasta que llegue el momento de volver a encarnar. Además, prepara la futura encarnación para realizar alguna tarea o eliminar deudas kármicas. Pregunta: ¿un ser puede tener luz antes de desprenderse de sus cuerpos físicos invisibles transitorios? Explicación: sí. La luz es la fuerza que le ayuda a desprenderse de ellos. La mayor o menor facilidad para desprenderse de los cuerpos físicos invisibles transitorios depende de cómo realizó su última encarnación. Es decir, que el ser demora más en desprenderse de aquellos cuerpos físicos invisibles transitorios cuya vibración primó en la última vida humana, reclamándole más energía. Por lo general, el cuerpo emocional sensorial es el más fuertemente aferrado a los aspectos humanos vividos. Pregunta: ¿por qué se desintegran los cuerpos físicos invisibles transitorios? Explicación: porque en esos cuerpos físicos invisibles se refleja lo realizado durante la encarnación. Esos cuerpos físicos invisibles transitorios, unidos a los cuerpos físicos invisibles básicos, filtran todo lo realizado, positivo y negativo, hacia los cuerpos físicos invisibles básicos, lo cual queda estampado en ellos como huellas o rastros respectivamente. Lo demás, correspondiente al vivir humano, incluso aspectos familiares, carece de importancia y se disgrega. Pregunta: ¿la disgregación de los cuerpos físicos invisibles transitorios se va haciendo progresivamente? Explicación: depende del punto evolutivo alcanzado por el ser. Hay seres evolucionados que comienzan a desprenderse de los cuerpos físicos invisibles transitorios ya antes de desencarnar, y la disgregación se produce luego rápidamente. No es así los seres que están muy aferrados a los aspectos de la vida humana. Los seres que comienzan a desprenderse de sus cuerpos físicos invisibles transitorios antes de desencarnar, por lo general, denotan humanamente un cansancio físico, un desinterés por todo. Pregunta: ¿un ser puede reencarnar con la vibración de los cuerpos físicos invisibles transitorios? Explicación: no, porque esos cuerpos físicos invisibles transitorios ya se han disgregado. Si es una encarnación, algo cercana a la vida anterior,
las huellas y los rastros que han quedado en los cuerpos físicos invisibles básicos tienen todavía vibración de la vida anterior, y al contacto con las nuevas vibraciones de la vida humana se activan un tanto y pueden producirse algunas reminiscencias de esa vida anterior. Como los cuerpos físicos invisibles básicos están unidos a los cuerpos físicos invisibles transitorios, pueden producirse al nuevo ser humano una especie de reminiscencia mental o emocional sensorial que en un momento de abstracción o durante el sueño podría ser más fuerte y hacerles sentir, recordar y hasta ver mentalmente situaciones o hechos de la vida anterior. En algunas oportunidades se han producido casos muy notables de recordación, sin duda permitidos por la ley como comprobación para los hombres de que existen vidas anteriores. Eso, repetimos, se produce siempre a través de los cuerpos físicos invisibles básicos. Los cuerpos físicos invisibles transitorios de la anterior encarnación ya se disgregaron y no pueden, por lo tanto, tener acción alguna. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.